Bienvenidos a la emisión número 15 de Ceres TV. En Ceres TV tenemos invitados que nos aportan exclusivamente a nuestro crecimiento personal. Místicos, músicos, escritores, artistas, filósofos, nutricionistas, educadores. Por ello, el día de hoy tenemos en el set de Ceres TV a Gerardo Fernández García, un reconocido y muy respetado dramaturgo y maestro cubano de guión de cine y televisión. Bienvenido, Gerardo, es un honor contar con tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a todos los internautas que nos siguen a través de radiolavoz.delmigrante.com, como quienes nos siguen a través de Facebook Live desde las páginas de La Voz del Migrante y de la página de Ceres. Déjanos tus saludos y comentarios para poder responderte inmediatamente. Hoy es miércoles 24 de enero del 2018. En el Sonido Máster está con nosotros David Iturralde, quien por cierto está celebrando su cumpleaños. Hay que felicitarlo. Feliz cumpleaños, David, en la cabina. Y yo soy Juan Carlos y esto es Ceres TV. Comenzamos. Antes de iniciar esta entrevista queremos hablarle un poco acerca de nuestro invitado. Gerardo Fernández ha sido profesor titular de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual ISA de la Universidad de las Artes de Cuba entre el 2000 y 2010. Es especialista de dramaturgia de la Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión desde el año 2013 hasta la actualidad, formando a toda una generación de guionistas del Ecuador. Fue consultor y tutor del Consejo Nacional Cinematográfico del Ministerio de Cultura del 2012 al 2015. Es autor del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramático, el cual consta de 2 tomos y con 3 ediciones además. Además fue galardonado con la Orden por la Cultura Nacional en Cuba en 1983, artista de mérito de la televisión cubana, entre muchos otros reconocimientos. ¡Wow! Tanto prestigio, Gerardo. Bienvenido nuevamente a la Casa de los Migrantes. Muchas gracias por la invitación. Llegamos a un público de todas las edades, por ello queremos un poco iniciar aclarando el concepto de dramaturgia. ¿Qué es dramaturgia, Gerardo? Bueno, para mí, mi definición, que creo que es bastante completa, es la siguiente. La dramaturgia es el arte de organizar un relato significativo a través de personajes o estereotipos. Ahí están las disciplinas que integran lo que es la dramaturgia. O sea, fíjate que digo, la dramaturgia es el arte de organizar. Cuando vas a organizar tiene que establecer una estructura, estamos hablando de estructura. De organizar un relato significativo estás hablando de contenido, o sea, estás hablando de premisa o superobjetivo. Y un relato significativo a través de personajes o estereotipos, estás hablando de psicología y estás hablando de géneros dramáticos. O sea, en esa definición están todas las disciplinas que integran la dramaturgia. Excelente. Podemos decir entonces que dramaturgia, un concepto más sencillo, es el arte de escribir guiones para teatro, cine o televisión. Claro, eso es la finalidad que tiene la dramaturgia, las técnicas que vas a utilizar para escribir esos guiones o libretos. Perfecto. Una vez definido el concepto de dramaturgia, ahora sí vamos de lleno a la entrevista, porque toda la gente quiere conocer quién es Gerardo Fernández en sus palabras. ¿Quién es Gerardo Fernández? Bueno, yo empecé en este mundo del arte como actor. Yo quería ser actor. Mi generación era la generación de Marlon Brando, Jim Dean, todas esas grandes estrellas del cine que uno quería ser como ellas. Y efectivamente estuve, en la etapa mía no había donde estudiar dramático, no había donde estudiar dramaturgia, y yo lo que estudiaba era contabilidad. Pero en la escuela donde yo estudiaba había un grupo de teatro de aficionados. Y yo estaba más en el grupo de teatro que en mis clases de contabilidad. Y efectivamente ya cuando se produce el triunfo de la Revolución, que se organiza el Teatro Nacional de Cuba, voy inmediatamente, creció enormemente el teatro y voy como actor a lo que se llamaba la Brigada de Teatro Covarrubias. ¿En qué años estamos hablando? Estamos hablando del año 62, 1962. Y ahí estuve como 2 años trabajando como actor ya en esa brigada. Pero ahí surge en la Radio Nacional Cubana, surge un curso para actores de radio. Y yo me inscribí en ese. Y estando yo como actor de radio, el
profesor que teníamos dice, ¿por qué ustedes en lugar de estar utilizando los libretos de los profesionales no escriben sus propios guiones? Y yo, que ya yo venía con la idea de escribir algo, escribí un pequeño guión y se lo presenté. Y me dijo, mira, yo le voy a presentar esto a un director donde eso que escribiste cabe aquí. Y se lo presentó. Y ese día que se va a grabar mi programa, imagínate, yo estaba en la cabina, que yo no quería ni mirar para el estudio, porque lo que había en el estudio eran las grandes figuras del arte histriónico de Cuba. Y en un momento determinado, uno de ellos, que recientemente murió en Estados Unidos hace poco, hace así la señal de que lo que estaban grabando estaba muy bien. Y yo ahí decidí mi vida. Yo dije, porque escribiendo me sentí como Dios, creando personajes, creando vida. Y ya dejé de actuar. Allí mismo me contrató Radio Progreso para escribir para ellos y empecé a escribir un programa. Y me fui complicando y estuve 17 años escribiendo dramatizados de radio. Paralelamente a eso, después me llamaron de un canal de la televisión y empecé a hacer televisión. Y después volví al teatro, pero cuando volví al teatro volví ya como dramaturgo, no como actor. Y bueno, allí mismo en el Instituto Cubano de Radio y Televisión se hacía cine también, cine para la televisión, e hice varias películas con ellos. O sea, así, grosso modo, ese ha sido mi vida. Pero en un momento determinado, producto precisamente de que se necesitaban guionistas, me llaman a mí para que yo impartiera clases. Eso, hagamos esto. Pasaste de la radio al cine, pasaste del teatro a la radio. A la radio, y de la radio a la televisión, y de la televisión al teatro, y de nuevo al cine. O sea, y después al cine. Así fue mi trayectoria. La docencia la descubrí casualmente. O sea, jamás en la vida pensé yo dedicarme a esto, ni descubrir que había otra profesión que me realizaba mucho, porque a mí me gusta mucho la docencia. Pero fue accidental, o sea, me llamaron para que yo impartiera clases en determinadas provincias de Cuba. Y ¿esto fue cuántos años después? Eso fue en el 72, o sea, ya llevaba como 10 años trabajando en escritura permanente. Escritura permanente y me llaman. ¿De qué tipo de productos escribías en ese entonces? Escribí programación dramatizada, o sea, eran series. Escribí, por ejemplo, una biografía de Cervantes en muchos capítulos para la radio. Escribí... ¿Cuántos personajes, por ejemplo? Oh, muchísimos personajes, porque me basé en un libro de Cervantes que se llamaba Las mujeres de Cervantes, que después perdí. Una vez estaba enfermo y tenía ese libro en la mano, y otro que estaba hospitalizado conmigo, déjame leerlo, y se lo di a leer. A mí me dieron el alta, me fui y se quedó con el libro. Pero se llamaba Las mujeres de Cervantes. Las mujeres que tuvieron que ver en la vida de Cervantes y que después él reflejó en su obra. Y me basé en una serie de 100 y tantos capítulos por la radio con la vida de Cervantes, que la radio cubana lo tiene como un clásico de la radio allí. Muy escuchado en su tiempo, entonces. Muy escuchado, porque era una emisora que nada más que transmitía. Radio Progreso lo sigue haciendo, programación dramatizada. Y se oía mucho. Después la televisión vino y neutralizó un poco eso, pero se sigue haciendo programación dramatizada mucho en Cuba, ¿no? Ok, entonces estabas contando tu paso a la docencia. Ajá, entonces me llaman para que yo imparta clases. Yo me asusté mucho porque yo nunca había hecho enfrentarse a un alumnado ni nada de eso. Pero lo hice, y como uno hace las cosas con honestidad, no dice, bueno, yo voy a enseñar lo que yo sé. Yo no tengo una metodología, pero yo voy a enseñar lo que yo hago, cómo lo hago yo. Y descubrí que me realizaba, que aquello funcionaba y que los alumnos lo recibían con bien, que yo le estaba ofreciendo un método. Y como aquello me gustó, y tú sabes que a pesar de que tengo ese libro y que tú has menciona a grandes autores de la dramaturgia como Linda Seeger, como Robert McKee, como otros, Lajos Egri y todo, pero hay pocos libros de dramaturgia. En sentido general, para una disciplina tan importante hay pocos, internacionalmente pocos libros de dramaturgia. ¿En ese momento ya conocías de estos autores? No, Linda Seeger. Para nada. Yo lo que hice, digo, bueno, ¿tenías esto tu me método gustó. personal?
Tenía mi método personal de cómo yo escribía, de cómo yo escribía. Yo quise hacer muchas cosas dentro del arte. Yo canté, yo pinté, y incluso llegué a estudiar música y tuve un instrumento en mis manos, el saxofón, que para mí es el instrumento más sensible, más sensual que existe. Pero no tenía creatividad. ¿No? En ninguna de las otras disciplinas nunca hallé que yo tenía creatividad. Pero cuando empecé a escribir, sí, yo me di cuenta enseguida lo que yo tenía que hacer. Que después uno se lo explica que cómo era la técnica y todo. Yo no sabía, de teoría no sabía nada, pero sí yo me di cuenta enseguida lo que yo tenía que hacer. Pero tenía que ser de dramatizados, de guiones. Sí, dramatizado, ¿no? Siempre fue dramatizado. Digamos, no hablemos de narrativa escrita, digamos. Después sí lo hice, tengo un libro de cuentos, tengo obras de teatro mías publicadas, tengo 7 obras publicadas y estrenadas. Hice un libro de cuentos que después llevé al cine, o sea, varios de esos cuentos los llevé al cine. Perdón, continúa. Yo dije, bueno, si esto me gusta, pues tengo que empezar a buscar. Y empecé, desde el punto de vista de la dramaturgia, soy autodidacta, o sea, no lo estudié en ninguna escuela, ni mucho menos. Después apliqué eso ya como profesor de la Universidad de las Artes en Cuba, pero entonces estuve mucho tiempo y en un momento determinado un alumno que tuve en la Unión de Escritores de Artistas de Cuba, donde yo tenía un aula, me dijo, yo soy director de una imprenta, si usted pone eso que sabe en blanco y negro, yo se lo publico. Y entonces hice un folleto, no es el libro, pero es el embrión de lo que es el libro mío hoy en día. Lo escribí y se publicó ese folleto. Al publicar, yo dije, no, esto hay que trabajarlo más. Y estuve 15 años trabajando ese libro. Ese libro lo terminé en Caracas, yo estuve 5 años trabajando en Caracas, y lo terminé en Caracas en el 2002. El libro de dramaturgia. El libro de dramaturgia. Aquí podemos revisarlo, el libro de dramaturgia de Gerardo Fernández. En unos momentos vamos a hablar a profundidad de este libro porque son 2 tomos. 2 tomos que contienen tanta información tan importante para todas las personas que quieren ser guionistas de teatro, radio, televisión, etcétera. Continúa. Digamos, llegaste hasta este momento a la docencia. Sí. Ahora, cuéntanos un poco sobre tu breve paso. ¿Cómo fue que llegaste al Ecuador? Bueno, resulté en uno de los congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, resulté electo como vicepresidente primero de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y como tal, asistía a muchos eventos internacionales y demás. Y en el 1986 se produce en Moscú, en Rusia, se produce el Congreso de la Perestroika, que es el famoso Congreso de la Perestroika que lo cambió todo. Y yo voy al frente de la delegación cubana. Y estando allí, un día en el hotel tocan a la puerta y se aparece un peludo ahí y dice, ustedes son cubanos, yo soy ecuatoriano. Y era Pocho Álvarez, uno de los, yo diría que uno de los documentalistas del cine ecuatoriano, mi hermano Pocho Álvarez. Un saludo a Pocho, el gran Pocho Álvarez. Que estuvo muy enfermito hace poco, pero ya está bien de salud. Pocho, inmediatamente establecimos contacto. Había existido un convenio entre Asocine y la UNIAC, la Unión de Escritores de Cuba, pero no se llevaba a cabo. Y cuando yo llego allá, yo reactivo el convenio ese que existió entre las 2 instituciones, y Pocho me invita a que yo venga acá a impartir un taller. Fue en el 1986. En aquel momento estaba Camilo Luzuriaga, que fue alumno mío ahí, estaba escribiendo el guión de La Tigre. Ahí, o sea, ese momento de... El cine naciente de Ecuador. El cine naciente de Ecuador, había ciertos pioneros que tú conoces también como yo, pero fue un momento como de renacimiento del cine ecuatoriano en esos años. Y yo lo viví, estuve ahí.
el cine cubano en esos entonces ya tenía su renombre. Sí, claro, ya la etapa de los 60 fue una etapa de gran esplendor del cine, 60, 70, de gran esplendor, el nacimiento de lo que es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el ICAI. ¿Pudiste tú participar tal vez directamente también, tal vez en esa Yo etapa? estaba en la televisión en aquel momento, con programas de televisión y no tanto, más bien lo tuve después como dirigente de la asociación nuestra de cine, radio y televisión. Ahí fue que yo me adentré en el cine grande del ICAI, del Instituto de Arte e Industria Cinematográfica, pero en sus inicios no, en sus inicios yo estaba en la televisión. Perfecto. Y bueno, ahí surge que a partir de 1986 el vínculo con Ecuador se hace muy estable. Casi todos los años vengo a Ecuador hasta que Camilo, en el 90-95, Camilo Luzuriaga, me contrata para que le escriba una teleserie que después no se llegó a hacer, pero yo sí le escribí los guiones. Y ahí establecido. Entonces, año por año venía. Estuve unos años que estuve en Caracas trabajando, pero en el 2010 Camilo me escribe y me dice que hace falta que yo viniera para acá. Ya yo estaba jubilado, yo estaba impartiendo clases en la Universidad de las Artes, pero como asesor de la televisión, de la programación dramatizada, yo estaba jubilado ya. Y le digo, y como a mi mujer le encanta Ecuador, se entusiasmó mucho y le digo, bueno, vamos que sea un año, vamos un año, será lo último, porque ya yo pensaba que ya yo estaba jubilado. En el 2010, claro. En el 2010 pensé que yo no iba a arriesgarme a ninguna aventura más. Pero ¿qué pasa? Que estando acá, estoy trabajando con Camilo en su escuela y conozco a Serrano. Serrano estaba al frente de lo que era el Consejo Nacional de Cinematografía y me llama para que yo trabaje con los talleres de los guiones premiados por el Consejo Nacional de Cinematografía. Exacto. Serrano, él es dirigente del Consejo sí, Nacional. lo fue antes de Juan Martín Cueva. Claro. Entonces empiezo a trabajar y entonces en un evento que se produjo en la Fundación Guayasamín conozco a Raúl Pérez y Cachito Vera le habla de mí a Raúl y Raúl me dice, no, tienes que irte conmigo para la Casa de la Cultura. Y fue fantástico, se me abrieron las puertas de la Casa de la Cultura. Raúl confió mucho en mí. Raúl es el prologuista de Raúl Pérez, el actual ministro de Cultura, es el prologuista del libro mío. Confió mucho en mí, me dio el espacio de la radio allí para que yo hiciera mi programa de radio y el espacio también para un aula que tengo desde entonces en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Es interesante todo lo que cuentas porque hay una frase precisamente que nos habla de esto, que el hombre tiene unas intenciones, pero los designios divinos nos tienen preparado otros planes. Sí, así puedes decirlo, así fue aquí conmigo. Yo vine por un año nada más y ya llevo 8 seguidos. Exacto. Y enhorabuena, ha sido cosas de la divinidad, porque gracias a Gerardo se ha podido formar toda una generación de nuevos guionistas. A eso quiero llegar. ¿En qué estado encontraste el nivel de escritores, de guiones, de dramaturgos en el Ecuador cuando llegaste en el 2010? Yo voy descubriendo, y esto es fantástico, esto es una realización para mí muy grande, porque uno va descubriendo año por año el talento que hay siempre hay talento en el ser humano. Ahora, ¿qué sucede? Que hay cierta inconformidad porque la Casa de la Cultura no es un centro productor. Contribuye a la formación de los profesionales y demás, pero no es un centro productor. El centro productor, bueno, lo que tenemos en el país es el Consejo, lo que antiguamente era el Consejo Nacional de Cinematografía, que ahora es el Instituto de Cine y Audiovisual, pero no es un centro productor. Y teniendo en cuenta eso, yo le propuse a la Cinemateca que se creara lo que es el banco de guiones. El banco de guiones es nada, en la página propiamente de la Cinemateca,
que se estableciera lo que los alumnos míos, pero no solamente los alumnos míos, sino todo el que estuviera escribiendo en el país, pudiera tener una ventana para que se supiera qué cosas se está haciendo en el país a nivel de guiones. Y te prometo, ya está presentado, yo tengo presentado para el diseño de lo que va a ser dentro de la página de la Cinemateca, va a ser el banco de guiones, historias muy talentosas, historias que están listas para firmarse ya. Cada año se ha hecho, yo llevo ya, repito, este va a ser el sexto curso taller que yo imparto en la Casa de la Cultura, y te podrás imaginar que año por año se van produciendo de 19, 20, 21, 25 guiones de largometraje. En la Cinemateca hay un mueble donde están todos los guiones que se han producido en 5 años que llevo en la Casa de la Cultura, están ahí. 21 por año aproximadamente. Alrededor el año pasado fueron 19, pero por lo regular son 25, 21 los que se van produciendo años por año. Ahí hay guiones maravillosos, hay guiones que tú, mira, el año pasado hubo tres de esos 19 guiones que fueron fabulosos, guiones para ya listos para filmarse. Entonces esa es la finalidad que se puede dar en la Casa de la Cultura, porque te repito, la Casa de la Cultura no es un centro productor de cine. Exacto, yo puedo dar fe de esto porque tuve el honor y la suerte de poder formar parte de uno de los talleres que se dieron en la Casa de la Cultura para guionistas, y fue increíble ver y también comprobar como uno de los guiones de los compañeros, y modestia aparte, pudieron llegar a las selecciones finales de los mejores guiones que se escribieron hace algunos años para el Consejo Nacional de Cine, en sus convocatorias anuales. Entonces, todo esto gracias a la magia, a los conocimientos que Gerardo impartió en todos los estudiantes que llegaron a estas fases finales de selección de los mejores guiones que se escribieron. Entonces, esto da fe del gran nivel del método que tienes para escribir o analizar guiones dramatizados. Y retomando la pregunta, te preguntaba, ¿cómo encontraste este nivel cultural, este nivel de dramaturgos en el Ecuador? Porque por una parte estaba trabajando la Casa de la Cultura, pero por otro, tal vez enteraste, no sé, algunas otras universidades extras estaban trabajando ya en fomentar la enseñanza de la escritura de guiones. Actualmente... Claro. Bueno, yo estuve, el primer año que estuve aquí, estuve en la escuela en cine, o sea, la escuela de Camilo. Ahí, bueno, hay alumnos que después siguieron conmigo en la Casa de la Cultura, o sea, ya venía trabajando. Yo, lo que pasa es lo siguiente, tú sabes que el sistema que yo he implantado para los talleres es de selección, o sea, porque yo no le enseño a escribir a nadie. Yo lo que le doy a la persona que tiene esa vocación, que ya escribe, yo le doy una técnica. Es eso lo que hay. Entonces, año por año, a veces es lamentable, te lo decía al principio de nuestra conversación antes de empezar el programa, de que a veces es lamentable porque se queda gente fuera de talento. O sea, gente que tiene talento, talentosa, que se quede afuera porque hay un límite, digamos, yo tengo 30 asientos en mi aula, 30 pupitres, vamos a decirle, para los alumnos, no hay más capacidad. Sin embargo, yo, producto de que también se producen a veces por problemas personales éxodos o algo de esa cantidad, yo siempre doy un poco un margen mayor. Pero a veces en los primeros años eran 100 y pico los aspirantes. Ha ido bajando eso, pero por ejemplo en este fueron cerca de 90 y tantos. Y eso se redujo, lo llevé a 40 alumnos. Tanto es así que yo le pedí a la dirección de la Cinemateca que me pusiera asientos extras, porque no hay ni siquiera. Y me dio 10 asientos extras, 10 sillas extras para que pudieran los alumnos sentarse y recibir la clase. Es lamentable. ¿Dónde se puede medir el talento? Bueno, yo lo puedo medir en el resultado de los talleres, pero también en la cantidad de personas que están escribiendo y que tienen capacidad para asimilar eso, porque repito, yo no enseño a escribir, yo lo que les doy es una técnica para que mejoren
y además tú sabes que no es lo mismo la narrativa que o sea, la narrativa comprende, la literatura en sentido general tiene tres grandes géneros matriciales, lo que es la poética, la épica, que se ocupa de la narrativa, o sea, la novela o el cuento, y el drama. O sea, yo me concentro en el drama, yo le doy las técnicas del drama. Los grandes géneros dramáticos. Los grandes géneros dramáticos en sentido y las estructuras posibles para que hagan bien su relato. Vamos a hablar a fondo a continuación de este tema pero bueno, dejamos por sentado eso, que toda la labor que está realizando Gerardo en la Casa de la Cultura es totalmente insólito y novedoso, porque se ha otorgado becas que son gratuitas. Actualmente alrededor de 40 estudiantes y que estudian anualmente una carrera de guión, cosa que está financiada totalmente en beneficio de esta comunidad que está necesitada de estos conocimientos de guión, que sin la existencia de Gerardo prácticamente sería imposible. Entonces, por eso felicitaciones, Gerardo, y toda la labor que estás realizando y todo lo que has conseguido. Por eso me he quedado por eso me he quedado, porque he recibido, primero, que lo que uno enseña se agradece, te lo agradecen. O sea, me he sentido muy realizado porque ha sido acogido, o sea, ya te digo, a nivel de la dirección de la cultura de este país y a nivel de los mismos alumnos. Me he sentido muy realizado porque me siento útil. No es que no me haya sentido útil en mi país, bueno, tengo un reconocimiento, tengo un nombre hecho ya con tantos años, porque lo primero que decir que tengo ya 77 años, o sea, fueron 50 y tantos años de entrega a mi país y a otros países también donde he trabajado. Pero aquí me he sentido muy bien, me he sentido muy bien acogido, muy bien valorado. Inmediatamente que yo le presenté el libro a la Casa de la Cultura, vieron la utilidad que podía tener, y tengo que agradecer siempre lo bien que se ha recibido en mi libro y lo que humildemente puedo aportar. Perfecto, muchas gracias. Con esto creo que tenemos un panorama completo de todo lo que ha sido el trajinar de Gerardo en cuanto a la escritura cinematográfica, a su bagaje de estudios de nivel profesional. A continuación nos vamos un poco a adentrar de lleno en lo que es su libro Dramaturgia. Vámonos con el segmento del libro recomendado, por favor, David en el máster. El libro recomendado. Gracias, hermano. Tenemos, por supuesto, el libro recomendado del día, Dramaturgia, de Gerardo Fernández García, como no iba a ser de otra forma, método para escribir o analizar un guión dramatizado. Como nos mencionó Gerardo, este libro llevó para escribirse como 15 años aproximadamente. Tenemos una frase que ha escrito Mariana Andrade sobre el libro, que dice: Gerardo Fernández es uno de los pocos maestros de guión que existen en América Latina. Sus conocimientos y sabiduría son únicos. Sumado a esto, la pasión que tiene por escribir y compartir su experiencia con todos nosotros. A continuación, sabemos que nos siguen muchos estudiantes de cine, mucha gente que está ávida por conocer los secretos de cómo escribir un guión, y a esto vamos a entrar en el próximo bloque. Así que no se despeguen, tenemos una pausa de 10 segundos y vamos a hablar ya de lleno de qué es un guión cinematográfico, de todos los conceptos para que la gente pueda adentrarse en estos conocimientos tan maravillosos que es desarrollar todas las ideas y plasmarlas en un guión que luego será llevado al teatro, al cine, a la radio. Vámonos a una pausa entonces y regresamos con este conocimiento maravilloso. ¿Sí te parece, Gerardo? Sí, perfecto. Aquí está su pedido, caballero, el plato Ceres TV. Pero qué maravilla es esta. Lo que usted pidió, sopa de arte condimentada con ciencia y entretenimiento. ¿Y como plato fuerte? Ah, para el plato fuerte. Conocimiento, música y muchos artistas invitados. Qué grato es comer alimento para el alma. Así es, degusta Ceres TV, televisión consciente, todos los miércoles a las 18 horas. Por radiolavozdelmigrante.com.
Estamos en el segundo bloque de Ser Este B. Está con nosotros Gerardo Fernández García, dramaturgo y maestro de guión de cine y televisión, proveniente de Cuba, que actualmente radica ya en el Ecuador durante ya varios años impartiendo clases a todas las generaciones de ecuatorianos, porque ha estado en muchas provincias, Gerardo. Entonces, les prometimos que íbamos a entrar a los conocimientos de qué es un guión cinematográfico. Gerardo, acércanos a esto un poco, con el riesgo de que parezca una pregunta intrascendente. ¿Es necesario escribir un guión para realizar una película o una obra de teatro, o se puede esta realizar improvisadamente? No, yo pienso que, y me voy a apoyar en este caso en alguien que tú conoces bien, que es Robert McKee. Robert McKee dice, yo lo he venido diciendo, pero como Robert McKee es un gurú de este arte nuestro, Robert McKee dice, el verdadero creador del cine es el guionista. ¿Por qué? Porque el guionista, vamos a ver lo que aporta la historia. El guionista aporta la idea, el guionista te aporta el diseño de los personajes. El guionista tiene un tema que tiene un tono para un género dramático, y el guionista le da una estructura a eso. ¿Qué falta después? Que alguien, efectivamente el guión es letra muerta, pero letra muerta que tiene que tener una potencialidad para que vengan los otros especialistas en las otras ramas, como el histrionismo, como es la dirección, como es la fotografía, como es la música, a lucirse. O sea, si el guión no tiene esa potencialidad, no se va a lucir nadie, pero todo tiene que estar en el guión. O sea, el guión, y lo sabemos por los grandes, Orson Welles, Akira Kurosawa, que te decía, Akira Kurosawa tiene una explicación de esto que te dice, un buen guión con un buen director hace una obra maestra, pero el mejor de los directores con un mal guión no va a ser una buena película. Y Orson Welles te decía, yo no salgo a filmar hasta que no tenga un guión que sea como un puño, que pueda dar un buen golpe. O sea, valoraban mucho eso. Y se está produciendo, el guión ha tenido una gran subestimación. Y yo hallo la subestimación del guión precisamente hasta en el propio término de guión, porque los pioneros del cine, o sea, este arte nació mudo. O sea, nació los primeros, no existía el cine sonoro, y por lo tanto nació mudo. ¿Y qué hacían los pioneros del cine? Hacían una guía para, esa es la guía de los distintos gags que iban a desarrollar en sus pequeños cortos que hacían, ¿no? Y de ahí salió, del nombre de guía salió el nombre de guión. Pero al surgir el cine hablado, se complejizó extraordinariamente la historia, pero siguió con aquella subestimación. Eso por un lado. Y por el otro lado es que el productor, la persona que pone la plata, la financia, ¿en quién va a confiar? Al guionista le compra el guión y se olvida de él. Después vinieron las leyes de derecho de autor y todas esas cosas que ya no están así, pero al principio le compraba el guión y se lo daba a un director. Y quien se responsabilizaba con el producto final de eso era el director, no el guionista. Entonces de ahí viene que se le dé, sobre todo en Francia, que empezó toda esta cosa del cine de autor y demás, a darle un valor al director y a subestimar el trabajo del guionista, porque con el guionista hacían lo que le daba la gana con el guión, porque ya se lo habían pagado, y si se lo habían pagado bien, entonces el guionista se callaba la boca y no hacía nada. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de los años del cine mudo principio y después el cine sonoro. Al surgir el cine sonoro viene esa complejización, pero ya heredábamos el mal de haber nacido de la guía. La guía, fíjense que el propio término de guión viene de guía, es eso. No sucede lo mismo en el teatro. En el teatro el dramaturgo es todo una personalidad. Nadie va a subestimar el trabajo que tiene el dramaturgo dentro del teatro. Yo siempre pongo este ejemplo, yo digo, el mejor de los directores de una sinfónica, a nadie se le ocurre decir que es el autor de la 9ª sinfonía de Beethoven. No, todo el mundo respeta. Sin embargo, aquí
En el cine se destaca, se dice el cine de fulano de tal, y es el director, no es el guionista. Sin embargo, es el guionista el que ha puesto toda la base para que eso se pudiera desarrollar. Yo te digo que, como bien dice Robert McKee, el verdadero creador del cine es el guionista, que te aporta eso, te aporta estructura, te aporta género dramático, te aporta diseño de personajes, es letra muerta, pero tiene que tener esa potencialidad para que después lo demás se pueda lucir. Ahí el guión lo es todo. Yo no voy a decir que es un 75%, pero vamos a decir el 50% de la obra está en que si no hay un buen guión, no hay una buena película, nunca. Es la base de la pizza, el guión. Sí, señor. Lo demás es los ingredientes extras. ¿Qué cosa es un director? Un director es un intérprete de ese guión que está ahí y lo lleva, lo materializa, efectivamente lo materializa, guía para que sacarle el máximo producto. Pero son intérpretes, los actores son intérpretes. O sea, el verdadero compositor, vamos a decir, es el guionista, el que compone eso que después se va a desarrollar. ¿Por esto es recomendable que un guionista sea el propio director de la película o no? Es recomendable. Dada esta circunstancia que tenemos esta historia no tan feliz a los efectos del reconocimiento del guionista, es recomendable que el guionista sea el propio director de su obra. Dicho esto, ¿cuál es el objetivo final de un guión? Bueno, el objetivo final es la obra en sí terminada. Yo te digo, yo que he pasado por el teatro, que es la madre de este arte en todo sentido, tengan en cuenta de que el arte dramático nació en Grecia en los siglos 6 y 5 antes de nuestra era. O sea, es la base, el teatro lo es todo. Y mi experiencia en el teatro es que yo donde vengo a disfrutar es cuando yo veo que en el escenario se está tomando cuerpo los personajes que yo he creado. O sea, la base fundamental es la obra terminada, o sea, la obra, tanto la película como la obra de teatro o el programa de televisión, ¿verdad? Demás. El objetivo ya entonces depende del objetivo que tú tienes con la realización de tu... Tú sabes perfectamente que uno tiene que trabajar con premisa, una premisa o superobjetivo. ¿Para qué? Para darle unidad a ese guión, que ya los griegos que lo concibieron todo, porque desde el punto de vista de dramaturgia no se le ha aportado nada a la dramaturgia desde que fue creada al principio. Los griegos lo ensayaron todo en dramaturgia lo ensayaron todo. Lo que ha cambiado es la tecnología, o sea, ya no es lo mismo cómo lo representaban ellos a cómo lo representaban nosotros, pero desde el punto de vista de la dramaturgia, todo ellos lo ensayaron. Ellos planteaban que la perfección está en la unidad de las partes. Entonces, ¿qué te permite no empezar a improvisar, sino tener una premisa o superobjetivo desde el principio? Que tú vas a trabajar con ese objetivo y vas a lograr lo que ellos planteaban, la teoría planteaba de que la perfección está en la unidad de las partes. Exacto, para los estudiantes de cine que nos siguen y toda la gente interesada, cuando hablamos de premisa se refiere, es una frase mágica. Ajá. Que es la que nos direcciona el mensaje de la película, ¿verdad? Exactamente, es lo que tú quieres decir, lo que tú quieres hacerle sentir al espectador. Es la esencia, el mensaje más profundo que uno quiere transmitir. Por eso tiene que ser súper bien trabajada y no puede ser algo banal, digamos. No. Mientras más trascendente, es mucho más... No, porque te puede pasar lo siguiente, que a veces tú aceptas una premisa en la cual tú no crees y la vas a traicionar, porque vas a terminar haciendo lo que tú exactamente piensas sobre el objetivo de eso. Tiene que ser ahí donde está la honestidad del trabajo nuestro, en que tú tienes que ser muy sincero en lo que tú vas a utilizar como premisa. Creo en esa premisa. Yo no podría utilizar una premisa como, por ejemplo, a que a hierro mata, a hierro muere, porque no creo, porque hay muchas personas que se han portado mal en la vida y terminan bien entre comillas, o sea, mueren sin dolencia y nada más. O sea, no puedo hacer mía esa premisa. La premisa que el guionista utilice tiene que ser estar muy en su creencia. Si no, termina falseándola. Mientras menos palabras diseñe un guionista la premisa, mejor. Sí, lo que pasa es que en las distintas técnicas se utilizan técnicas diferentes para la premisa. Por ejemplo, si tú te vas a trabajar con una estructura clásica aristotélica, tiene que tener lo que Lajo Segri planteaba de carácter, conflicto y desenlace. O sea, ahí estás explicando, en el carácter, conflicto y desenlace, estás explicando lo que es
una anécdota, o estás explicando principio, medio y fin como Aristóteles lo plantearon. Pero si vas a trabajar con la estructura de progresión acumulativa, es una aseveración, o sea, una afirmación, no tiene que tener esta variante de carácter, conflicto y desenlace, sino es una afirmación pues, que tú vas a hacer y que lo vas a cumplir. O sea que cada técnica, cada estructura lleva un modo diferente de trabajar la premisa. Perfecto. Para toda nuestra audiencia, igual que nos sigue y que desea estudiar cine y que desea escribir guiones, ¿cuáles podríamos decir que son los principales componentes de un guión? El guión tiene unas reglas del juego, está en dependencia de lo que tú vayas a hacer. Ya he repetido que existen posibilidades de estructuración, existen 3 nada más dentro de la dramaturgia: la estructura clásica aristotélica, la estructura de progresión acumulativa y la estructura de carnaval o manipea. Bien, con este dato nos vamos a una nota curiosa, por favor. Disculpa que te interrumpa, pero tiene que ver sobre esto. Nos vamos a una nota curiosa, David, en el máster. La nota curiosa del día. Esta nota curiosa tiene que ver precisamente sobre lo que estamos conversando, extraída del libro Dramaturgia de Gerardo Fernández, el cual dice: en el caso de que se realizara un análisis estadístico a las películas que vemos en Occidente, hablamos de todo Netflix, de todo Hollywood, descubriremos que el 95% de películas están realizadas en la famosa estructura aristotélica. Un 4% de ellas son realizadas en estructura de progresión acumulativa y solo el 1% en estructura de carnaval o menipea, que nos mencionó Gerardo hace unos segundos. ¿Por qué se da esta situación, Gerardo? Bueno, primero que todo porque la estructura clásica aristotélica es... la dramaturgia no es nada artificial, no es nada que alguien se puso a hacer para complicarnos la vida a nosotros, ¿no? La dramaturgia puede llegar a ser, o ha llegado a ser, una disciplina universitaria porque tiene reglas del juego, se puede medir. ¿Y cómo se puede medir? A partir de las técnicas que va a utilizar. Técnicas que no surgen, repito, de alguien que se puso a pensar, Aristóteles, cualquier otro teórico, se puso a pensar para complicarnos la vida, sino que surge de la vida misma. Cuando las personas, los primitivos de este arte, fueron a representar un hecho dramatizado, lo que hicieron fue copiar la vida. Y en la vida se da con mucha frecuencia, no, como algo innato a nosotros mismos, la acción dramática. Una acción dramática que, como tú bien sabes, se lucha por una presa codiciada, se lucha por un cambio de criterio o se lucha por saber. Eso está en nuestro cotidiano hacer. Yo quiero ahora comprarme una camisa y no tengo dinero y tengo que luchar por ese dinero para... Eso es una acción dramática, para después comprar o no comprar la camisa. Constantemente, ahora tú dices que yo estoy equivocado y yo me defiendo y tú das tu elemento y yo doy... esa es una acción dramática. O sea, es natural. La estructura clásica aristotélica ha tenido tanta aceptación porque responde a un modo de ser del ser humano. Hay un estudioso de la antigua Unión Soviética, murió muy joven, Vygotsky de apellido, que planteaba que el ser humano es conflictivo por esencia. Porque, y ahí nos está dando la clave de por qué este arte tiene 26 siglos y no muestra signos de decadencia. ¿Por qué? Porque responde a una necesidad del ser humano. O sea, el ser humano, decía Vygotsky, es conflictivo por esencia, porque nosotros aquí estamos en equilibrio, estamos sentados aquí en equilibrio, pero no podemos mantenernos eternamente en equilibrio. Tenemos, por necesidades puramente fisiológicas, tenemos que romper el equilibrio, pero después volvernos al equilibrio. Y en ese juego estamos eternamente. Entre la ruptura del equilibrio y la búsqueda de un equilibrio. Y eso es lo que hace la estructura clásica aristotélica. Se plantea, se hace un planteamiento y se complica la historia. Cuando se complica la historia, que es el punto de giro, es cuando se ha roto un equilibrio. Y el ser humano necesita que se restablezca un equilibrio. Y lo viene a tener en el clímax, en el clima viene a tener. Eso es lo que sustenta desde el punto de vista científico el favor o el favoritismo que tiene la estructura clásica aristotélica, porque reproduce algo en lo cual estamos inmersos siempre, en acciones dramáticas.
Ya entonces vienen las otras estructuras, la estructura de progresión acumulativa, que es más expositiva. Paremos un momento en esto, porque nos ha comentado Gerardo sobre las acciones dramáticas que mueven la cotidianidad del mundo de una forma natural, no porque uno ni siquiera, digamos, se plantea objetivos banales, sino por el simple hecho de vivir ya tenemos... De sobrevivir. Nos genera acciones dramáticas en la vida. Y una acción dramática se puede considerar como la célula de lo que es el guión dramático, porque todo un guión de una película está lleno de pequeñas acciones dramáticas. Claro. Toda esta información valiosa, haciendo un pequeño paréntesis, está en el libro Dramaturgia de Gerardo Fernández. Sabemos que nos siguen muchos escritores, muchos cineastas, mucho público general que por cultura general tiene que conocer esto, que la acción dramática está muy bien desarrollada en el libro de Gerardo, que por cierto, de una vez lo decimos, lo pueden encontrar en la librería española. También lo pueden encontrar en la librería de la Casa de la Cultura, los 2 tomos, y también lo pueden encontrar en Freak Show, en Tamayo y Vitimilla, en la ciudad de Quito. Pero volviendo a lo que nos estabas contando, si mientras la estructura aristotélica está llena de pequeñas acciones dramáticas y de grandes acciones dramáticas, la progresión acumulativa, la estructura... Es todo lo contrario. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque hay otro modo también de narrar una historia. Tú puedes narrar, y la fotografía nos lo presenta, o sea, tú puedes salir a la calle a retratar la vida de una persona desde que amanece por la mañana hasta que se acuesta por la noche, y ahí tienes una historia, la historia de esa persona. O sea, tú vas retratando todo lo que sucede en el día y después tú expones esa fotografía y ahí tienes una historia, la historia de lo que le pasó a esa persona en todo el día. Así actúa la estructura de progresión acumulativa. O sea, no establece un conflicto que va de principio a fin, sino que es positivo, pero igualmente hay una historia ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que esta estructura no ha tenido históricamente, por eso yo digo que tiene un índice bajo en la aceptación del espectador, es ese cine que a la gente le cuesta trabajo, porque también el cine comercial ha acostumbrado a las personas a que haya siempre esto, planteamiento, nudo, desenlace, y entonces aquí no lo encuentra. En esta estructura, la estructura de progresión acumulativa, no encuentra eso y se aburre. Entonces es un cine que te exige más, es un cine más realista, es una técnica más realista, le exige más. Las grandes actuaciones se producen en este género y en esta estructura porque se apega más a la vida. Entre los géneros dramáticos, los géneros realistas, está la tragedia, la comedia y la pieza. La pieza se corresponde con la estructura de progresión acumulativa. Entonces, es un cine más para iniciados, o sea, es un cine más fotográfico, es un cine que tú tienes que disfrutarlo todo. O sea, es un cine para, yo diría, lamentablemente es así, que es un cine para personas que van al cine a algo más que a recibir una anécdota, sino a ver el cine en sentido más global, más cine puro. O sea, brinda eso, pero tiene... Bueno, ahí están los grandes, está Bergman. Mira, te puedo proponer, que por cierto lo voy a hacer en las clases de este taller de este año, un ejemplo que surgió a partir de Blue Jasmine de Woody Allen. Pues, tú sabes que Blue Jasmine es la adaptación de una obra de Tennessee Williams en los finales de los años 50, que se llamó Un tranvía llamado Deseo. O sea, Un tranvía llamado Deseo es una historia aristotélica, una estructura aristotélica, pero Woody Allen lo llevó a la estructura de progresión acumulativa. O sea, Blue Jasmine es una estructura de progresión acumulativa. Basada en un tranvía llamado Deseo. Y tú ves ahí... ¿Es una adaptación moderna? Una versión moderna de Un tranvía llamado Deseo. No lo he detectado, a pesar de que me vi Blue Jasmine, pero sí. Vamos a hacer ese chequeo. No la relacionaste. Ahora que me lo dices, está totalmente cuadrado. Vuelve a ver Un tranvía para que tú veas que es la misma historia. Es que me vi la clásica, porque hay varias versiones de Un tranvía llamado Deseo. La de Marlon Brando. Claro. Esa es la clásica. Pero cuando tú lo ves trabajado, y tú ves que sin restarle mérito a Un tranvía, porque fue un clásico del cine de los años finales de los años 50, pero Woody Allen le sacó más provecho a eso, pudo profundizar más,
¿Por qué? Porque aquello era una tragedia y esta es una pieza. Excelente saber esto. Tenemos como estamos hablando de todos estos contenidos tan importantes de los grandes autores, tenemos una acotación que nos quiere hacer Guillermo del Toro desde un pequeño extracto de un video que tenemos que nos va a presentar nuestro productor en el máster, David. Modernas, en blanco y negro, que no era esencial para la película. Me acuerdo una frase de Fellini que me impresionó mucho como joven cineasta. Me dijo Fellini: cuando yo pasé del blanco y negro al color, decidí, voy a hacer del color un instrumento narrativo y voy a hacer que sea un elemento que no suceda, que yo lo controle a un nivel pictórico. Y me pareció genial, y así vivo yo la vida. Y Sally Hawkins, porque ella también habías dicho que era como lo que habías pensado en ella para este personaje. ¿Cómo fue construirle su personaje y al final hacer lo que hiciste con ella en esta gran actuación? Para ella escribí el personaje como quien escribe una canción para un cantante. Perfecto, era ese extracto, esa pequeña inciso que queríamos conversar. Guillermo del Toro habla de cómo el color puede convertirse en un elemento narrativo. Claro, claro. Yo no diría que solamente el color, todos los elementos, la banda sonora, todo la fotografía, la música que tú vas a utilizar en eso, todo tiene que tener un sentido dramático. Se dice que la mejor música o la mejor fotografía es la que no se ve o no se siente. ¿Por qué? Porque está asimilada a la historia que se está contando. Si se siente la música es porque hay algo que está fallado. Si la fotografía tú ves que hay un fotógrafo que está inventando tomas extrañas y todo eso, ves la fotografía y eso te saca de contexto. Se produce como una especie de rompimiento, ¿no? Y de pronto te está sacando porque te llama la atención más la fotografía que lo que está pasando en el conflicto. Entonces, eso es lo que se estaba refiriendo él. O sea, el color tiene que ser un elemento dramático dentro no es colorear una historia, sino que cada situación dramática lleve un color que apoye lo que está pasando dentro de la historia que estás contando. Perfecto, eso un poco nos lleva al tema que estábamos conversando otras cámaras también con Gerardo, que antes de los guionistas se les conocía como poetas hasta cierto año. Cuéntanos un poco de esta anécdota tuya personal también. Sí. Para los griegos todos éramos poetas, tanto el que escribía la poesía con la palabra como los que escribían para el escenario, para el teatro. Y así fue durante todo el tiempo hasta 1749, que un alemán llamado Efraín Lessing, escribió un libro que se llamó Dramaturgia de Hamburgo. Por primera vez surge el término de dramaturgia en este libro. Yo no conocía eso, porque además no sé si creo que el libro, por lo menos en la etapa en que yo manejé esta información, no estaba traducido al español. Pero en mis viajes por Europa, con un amigo alemán me habló de esto, me dijo, no, ¿cómo que éramos poetas? Me dijo, sí, hasta Lessing nosotros fuimos poetas, todo. Y deberíamos seguir siendo poetas, porque en definitiva todo lo que busca el arte es la poesía, busca la poesía. El poeta actual, el que conocemos como la trabaja con la palabra, o sea, busca imágenes con la palabra, pero nosotros tenemos que lograr la poesía con la conjunción de los distintos elementos, lo que mismo estábamos hablando, lo mismo que estaba hablando del Toro, o sea, con el color, con la banda sonora, con las actuaciones, con el diseño de los personajes, con todo eso tenemos que buscar la poesía. El objetivo final es la poesía, llegarle a los sentimientos, llegar a la espiritualidad del espectador más allá de la anécdota que está contando, y que sea un momento de gran éxtasis poético lo que tú estás presentando al final de tu trabajo. Hay una frase interesante que tenemos también no tengo el nombre, de un dramaturgo español, Jardiel Poncela. Él habla de esto: un hombre inculto puede realizar obras exitosas, pero un hombre culto también, pero tiene que rebajar su cultura. Una frase parecida, no está totalmente acercada, pero más o menos nos habla de que
un hombre culto tiene que, digamos, tener un lenguaje que se acerque a las masas. Claro, esa es la comunicación, o sea, está en la comunicación. Hay un psicólogo norteamericano que se llama Abraham Maslow, que él plantea que el ser humano tiene 7 necesidades básicas. Si tu tema está dentro de esas 7 necesidades básicas, vas a ser universal. Esa es una metodología, eso, o sea, buscar, en el libro yo lo tengo, las 7 necesidades básicas de Maslow. Si tu historia coincide con una de esas necesidades básicas, vas a ser universal. Ahora, tu tema es universal. Ahora, lo demás pasa por la aldea, lo que decía Unamuno, lo universal pasa por la aldea. ¿Qué cosa es la aldea? Tu cultura. Tu tradición, digamos, ecuatoriana aquí, o sea, uno ve un material, no sé, de Japón y tú quieres ver cómo los japoneses resuelven los mismos problemas que tienes tú aquí, pero cómo lo resuelven ellos, o sea, que es un atractivo, la aldea, lo que Unamuno llamó la aldea, que es la cultura de la región. Ahora, sucede lo contrario, cuando tú eres muy aldeano, que tu tema es muy local, vas a romper la comunicación con el coreano o con el japonés, porque sucede muy localmente, entonces no tiene universalidad tu personaje. Hay que buscar que tu personaje esté luchando por una de las 7 necesidades básicas y del ser humano, que una de ellas es sobrevivir, por ejemplo, lo tienes ahí, realizarse en la vida, o sea, cada una de las necesidades básicas, que repito, están en el libro, que sirva como propaganda del libro, sí. Pero lo demás, no quedarse en lo universal, saber que la aldea, la cultura local, es un atractivo también para universalizar tu historia. Y tal como está establecida una pirámide de Maslow, de las necesidades, hay necesidades básicas, se pueden llamar, y llega a la punta de la pirámide unas necesidades, pueden considerarse las más trascendentales, tal vez la espiritualidad. Claro, la realización. La realización. Sí, sí. Ahí quizás la obra se vuelva tal vez más trascendental también cuando tocamos temas del sentido de la vida, claro, del sentido de la... Porque eso le va a pasar a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Perfecto, nos vamos a una última pausa porque hay tanto que hablar y el tiempo es tan corto que nos vamos a una última pausa y regresamos para seguir abordando todo lo que podamos y todo lo que podamos conocer de este célebre dramaturgo y escritor que es ya Gerardo Fernández y que tanto aporte ha dado al país en este tema de la dramaturgia. Vamos a un corte. Aquí está su pedido, caballero, el plato Ceres TV. Pero qué maravilla es esta. Lo que usted pidió, sopa de arte condimentada con ciencia y entretenimiento. ¿Y como plato fuerte? Para el plato fuerte. Conocimiento, música y muchos artistas invitados. Qué grato es comer alimento para el alma. Así es, degusta Ceres TV, televisión consciente, todos los miércoles a las 18 horas. Por radiolavozdelmigrante.com. Estamos en el tercer bloque de Ceres TV. Está con nosotros Gerardo Fernández, dramaturgo y maestro de guión de cine y televisión. Estamos conociendo por Gerardo cómo se trabaja un guión de cine y nos ha aportado con tantos conocimientos que quien no lo ha visto y se engancha recién tiene que conectarse nuevamente y revise todo el programa porque va a sacar perlas de oro de esta conversación que tenemos con Gerardo. Gerardo, por favor, Gerardo también, aparte entre todas sus curiosidades y para quienes siguen mucho la escritura de guión, tiene un programa de cine donde analiza cada 2 días de la semana un filme. Sí. ¿Dónde se realiza este programa de radio, Gerardo? En la emisora 940 de la Casa de la Cultura. Es en
en la señal, en la frecuencia 940 Ajá, AM actualmente. Sí, todavía no ha pasado, a pesar de que ya tienen la señal de FM, pero todavía el programa no ha pasado para FM. Ahí salen los domingos de 1 a 2 y los miércoles de 1 a 2 también. Cada semana analizamos desde el punto de vista dramatúrgico una película. ¿Se pueden revisar estos contenidos? Sí, se puede revisar en la página de la Casa de la Cultura, uno pone radio y en radio se va a Punto de Giro y ahí está 4 años de programa seguido. Ahí lo puede encontrar desde que empecé hasta el que grabé ayer miércoles por la mañana. No, hoy miércoles por la mañana. Pero, ¿hoy qué día es? Hoy es miércoles 17 de... Ajá, exactamente. de Hoy por la mañana grabé el último programa. Perfecto. Es muy importante esto porque Gerardo ha analizado muchísimos filmes, desde filmes clásicos hasta filmes muy modernos. Claro. Y todos, ¿cómo haces este desglose? ¿Analizas en qué estructura está, en qué género? Exactamente, sí. Yo tengo, por ejemplo, los oyentes hacen preguntas, que por lo regular casi siempre son alumnos míos, que me llaman para evacuar cualquier pregunta también, o ex alumnos que tienen alguna duda y me escriben ahí. Comienzo dándole respuesta a esas preguntas de los oyentes, después analizo desde el punto de vista de la estructura que se ha utilizado para relatar esa historia cinematográfica y muchas veces le dedico, porque yo estoy enfrascado en hacer ver que un crítico de cine tiene que conocer dramaturgia. No puede ser un conocedor de la historia del cine solamente, porque conociendo historia del cine tú vas a ver si hay un realizador que progresa o deja de progresar. Pero para tú poder analizar no puedes ser una persona medianamente culta que venga a darme sus gustos personales, sino lo que tiene que hacer un crítico es decirme por qué esa película funcionó o por qué no funciona. Esa es la función, creo yo, de orientación que tiene que tener el crítico de cine. Y muchas veces, como es el caso de hoy por la mañana, esta película que yo te mencioné, es solo El fin del mundo, del canadiense Dolan, tiene aportes, hace esa película aportes, y la crítica lo maltrató, pero mucho. Esta crítica impresionista, que dijo me gusta o no me gusta, no me diga me gusta o no me gusta, dime por qué funciona o por qué no funciona. Entonces me he lanzado en una batalla de hacer ver que el crítico tiene necesidades de conocer la dramaturgia, que es la disciplina básica de este arte. Entonces muchas veces analizo lo que la crítica ha dicho de esa película y no me pongo en lucha contra ello, pero aclaro. Mi afán es de aclarar porque no basta con decir esto es un bodrio, dime por qué es un bodrio. No me la critiques así sencillamente porque lo que me estás dando son tus criterios personales. ¿Cuáles son las bases que más respetas de un crítico cuando se refiere a un análisis de un film? Cuando el análisis es técnico. Cuando el análisis es técnico, no cuando el análisis es, te repito, sus gustos personales. ¿Cuándo es técnico? Cuando me dice por qué ha fallado esa estructura, por qué está, por ejemplo, por qué muchas o algunas veces sucede que el personaje está escrito en un género y lo montan en otro, y así falla. Esto vamos a hacer un inciso, porque es tan hermoso lo que encontramos en el libro de Dramaturgia de Gerardo, que va a aclarar tantas dudas a tantas personas que tienen muchas dudas de entender en qué género cinematográfico está escrita una obra dramatúrgica, teatro, cine, televisión, porque se habla mucho, por ejemplo, de géneros tan dispersos que lo hemos visto: comedia negra, comedia romántica, western, spaghetti western, y luego uno se hace tantas, confusiones sobre los géneros dramáticos, pero en cambio en el libro de dramaturgia uno se cierra, mejor dicho, Gerardo lo expone de una manera tan sencilla que llegamos a entender que solo hay 6 géneros dramáticos, 3 realistas y 3 no realistas. Y esto ya lo van a descubrir cuando tengan el libro de dramaturgia entre sus manos. Pero por lo pronto
acércanos un poco, si quieres, a los géneros. Bueno, mira, yo digo que este es un error histórico. Siempre menciono, porque lo descubrí en mis estudios, descubrí que ya desde el medioevo se dijo que, bueno, la tragedia y la comedia son las dos caras de la misma medalla. López de Vega fue el que dijo eso. No, la tragedia y la comedia son las dos caras. Y se ha subestimado el estudio de los géneros dramáticos. Tanto es así que tú los libros de dramaturgia, los libros de cine que tratan la dramaturgia, no te hablan de los géneros dramáticos. Te dicen la tragedia, la comedia, te dicen el drama como si fuera un género específico. Y el drama es todo, este es el arte dramático. Es el género madre. Ese es el género madre. O sea, fíjate que dice que la literatura tiene 3 géneros matriciales, o sea, que son la poética, la épica y el drama. O sea, el drama tiene a su vez 6 géneros, como bien tú dijiste, que sí son los géneros dramáticos existentes. En toda mi larga ya vida de estudioso de este tema, no me he encontrado una película, una obra de teatro que tú no puedas encasillar, digamos, en los 6 géneros dramáticos. Ahora, ¿qué sucede? Que una obra determinada no es pura. Casi siempre están presentes dentro de una película o de una obra de teatro varios géneros, porque uno no lo puede ver en sentido general como lo ve el espectador, sino que tiene que desglosar acción por acción ese relato. Hay una acción base y X acciones subordinadas o subtrama, como le llaman comúnmente las personas. Entonces tú tienes, porque cada una de ellas puede estar en un género diferente, cada acción dramática. El género se determina por el tipo de solución que tuvo el conflicto. Y a saber, existen 3 tipos de soluciones. Comprobable, en la vida real sucede así; posible, que es el campo de la causalidad; o imposible. Esas son las 3 soluciones que puede tener cualquier conflicto. Entonces, el que tenga sea comprobable, está tratando de los géneros realistas, y el posible o imposible de los géneros no realistas. Ese es el tipo, esa es la clave para entender el manejo de y es tan importante que no solamente para el escritor, para el dramaturgo, para el guionista, sino para los actores, para el director que esté montando un espectáculo, saber que ese no es un personaje, que es un estereotipo. ¿Cómo lo tiene que montar? Si es un estereotipo, tiene que estilizar ese concepto que representa el estereotipo. Y si es un personaje, bueno, trabajar con la tridimensionalidad que tiene cualquier ser humano. Entonces tiene que saber eso es importante que se sepa. Muchas películas fallan porque está escrito en un género y está montado en otro. ¿Te das cuenta? Es importantísimo ese tema. Pero tú no te encuentras en los libros de dramaturgia que hay. Mira, el mismo Robert McKee. Yo tuve una alumna, y perdone que hable de eso, yo respeto mucho a Robert McKee, pero Robert McKee también planteaba que había más géneros de lo existente. Y en Colombia él realizó un taller, y una alumna mía fue a ese taller, y entonces él le explicó, y él le dijo, no, espérate, que yo voy a revisar ese capítulo de los géneros dramáticos, porque estaba mal, porque daba mal. O sea, con esto te explico. Por ejemplo, te dicen, la ciencia ficción es un tema. Yo puedo escribir ciencia ficción en comedia, puedo escribir ciencia ficción en tragedia, puedo escribir en cualquiera de los géneros, pero es un tema, no es un género. A los efectos dramatúrgicos, no es un género. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos la idea de que muchas personas se confunden el soporte técnico con género. No, el soporte técnico es o el escenario, o la pantalla, o el televisor. O sea, ese es el soporte técnico por donde tú vas a transmitir. No tiene nada que ver con los géneros dramáticos. Es muy importante lo que cuentas, porque gracias al libro de Dramaturgia de Gerardo hemos aprendido que los géneros realistas trabajan, como lo mencionó Gerardo, con personajes. Sí. Y los no realistas, con estereotipos. Ajá. Ese tengo una consulta. Sí. Si los estereotipos... ¿Por qué estereotipos? Los estereotipos porque ellos representan conceptos: el bueno, el malo, el villano, la ingenua, todo lo... ¿No sería mejor decir arquetipos? También arquetipos, puede ser arquetipos. Ellos representan conceptos, es el malo. O sea, en los géneros no realistas son puro divertimento, o sea, hay que asumirlo como divertimento.
Para diferenciarlo entonces, un personaje tiene una psicología muy trabajada. Exactamente, tiene tridimensionalidad, tiene que tener fisiología, sociología, o sea, pertenece a una clase social, y tiene que tener psicología, o sea, son profundos, tienen matices, son como nosotros, es el diseño de un personaje, de una persona real, contradictoria y todas esas cosas, en tanto que ellos no, los estereotipos son conceptos. Si a la acción dramática le hace falta que cambie su modo de comportamiento, lo cambia, porque lo más importante es la acción dramática y no la psicología. No tienen psicología. Excelente. Para quien quiera profundizar en todos estos conocimientos, ya saben, tienen que adquirir los 2 tomos del método para escribir un guión o analizar un guión dramatizado de Gerardo Fernández, que lo encuentran en la librería española en Quito, lo encuentran también en la librería de la Casa de la Cultura y en Freak Show, y a un precio muy económico. Tenemos también preguntas que nos han hecho sobre el género documental. ¿Qué pasa con un documental? ¿Se tiene que escribir un guión para un documental? Son unas últimas preguntas que tenemos porque el tiempo ya nos apremia. El documental es, por lo regular, o sea, si bien te digo que desde el punto de vista dramático el 90% de lo que estamos viendo es clásica aristotélica, yo diría que el 90% o más de la estructura de un documental es de progresión acumulativa. O sea, es positivo o es positivo, es positivo, y tú llegas al final o llegas a un clima por el acumulado de la información. Es así, pero tú te puedes encontrar un documental que es clásico aristotélico. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de un documental que se llama Fascismo Cotidiano, donde están los dos bandos en pugna. O sea, en la banda sonora, en la imagen estamos viendo que están entrevistando a ex nazi que dice que es mentira, que eso no existió, que no hubo esos campos de concentración, que eso es un invento de Occidente, que no existió eso. Pero en las imágenes estás viendo esa fotografía con el peso que tiene la imagen, esa fotografía de lo que fueron los campos de concentración. O sea, se establecen dos bandos en pugna y al final tú sacas tus propias conclusiones, pero hay una estructura clásica aristotélica ahí. ¿Te das cuenta? Pero por lo regular los documentales no son así, los documentales son expositivos, van creciendo por el acumulado de información. Excelente. Otra última pregunta que tenemos es sobre el tema de la diferencia entre escribir un guión para un cortometraje y para un largometraje. Yo ahí no veo tanta diferencia, yo más bien veo diferencia en los soportes técnicos. O sea, un cortometraje es una historia que tú condensas en menos tiempo, no sé, en menos páginas y un largometraje, bueno, pues tienes que llevarlo a 90 o más páginas no lo veo tanta la diferencia. Ahora, cuando uno tiene que... Es igual el método. Es igual el método, pero el método... no, ni siquiera el método, tú tienes que saber, es un problema del soporte técnico para el que tú estás trabajando. Si tú estás trabajando para la pequeña pantalla, digamos, esos planos generales se te pierden, o sea, no es igual, tú haces un plano general en la pantalla grande y tú ves los detalles. Pero si tú haces ese plano general en la pantalla pequeña de la televisión, esos detalles se te pierden. Tienes que ver eso. Tienes que tener en cuenta a la hora de escribir esos detalles que son más puramente del soporte técnico para que tú estás escribiendo que de la dramaturgia. La dramaturgia es la misma. Perfecto. Bueno, para terminar, tenemos unas preguntas que siempre le realizamos. Bueno, quedó pendiente un tema. Queríamos hablar que Gerardo también trabaja con niños, ha creado una escuela de dramaturgia para niños. ¿Cómo te fue en esa experiencia? Bueno, fue una experiencia única que no se ha vuelto a repetir. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, que lanzamos una... Yo siempre quise hacer esto. En Cuba traté de hacerlo, pero como los que me contrataban o los que yo estaba contratado, las necesidades eran de guionista para mayores, pues nunca me dieron la posibilidad de hacer un taller para niños. Y la Cinemateca me dio esa posibilidad. ¿De qué edades los niños? De 6 años, de 8 años a 15, digamos. Esa es la etapa ya que saben escribir y demás. Fue una experiencia muy linda, porque los niños vienen virgen. O sea, ya cuando un alumno es joven o algo, ya viene con cierta
filosofía de la vida y criterios sobre el arte y demás, pero los niños llegan virgen, y cuando tú le das los métodos, le das las técnicas para cómo lo asimilan y lo hacen suyo y empiezan a hablar de ese personaje, ese lenguaje con una naturalidad extraordinaria. ¿Y qué pasa? Que bueno, pueden surgir cuentistas o novelistas porque tienen cuentos, pero ¿dónde están los guiones para que la gente en la calle lean los guiones de cine? No se publican comúnmente, hay algunos, pero no con la cantidad que tú puedes leer libros de cuentos y demás. Entonces yo digo, si desde el principio a esos niños que tienen ya capacidad, que les gusta la literatura, tú le das una técnica, esos son los guionistas buenos del futuro, porque lo hacen, cuando empiezan a pensar en una historia, la piensan para el cine, no la piensan para un cuento de literatura pura, sino lo piensan para el cine. Fue una experiencia extraordinaria, yo salí de ahí con una realización personal extraordinaria. Esperemos que se mantenga y que puedan continuar esta experiencia. Claro, sería muy bueno. Y ahora que has mencionado la literatura, ¿cuál es el paso del guionista? ¿Tienes un guión para pasarlo a a la literatura? ¿Lo recomiendas tú? Mira, por lo regular, cuando tú lees un libro y después ves la adaptación al libro, al cine, te defraudas, porque son dos artes diferentes. En tanto que la novela puede dispersarse en muchas cosas, dispersarse no es la palabra a utilizar, pero tiene un margen de posibilidades mayores que la que tenemos nosotros. O sea, las limitaciones de nosotros es precisamente lo que nos brinda esa posibilidad del arte. Entonces, tú lees una novela, y el ejemplo lo tenemos en muchas películas que son adaptaciones de novelas. Y tú lo que vas a buscar es dónde está la acción dramática, dónde está la estructura de esa acción dramática donde tú puedas, digamos, estructurar una película. Exacto. Y entonces dejas fuera muchas cosas que están en la novela, tienes que dejar muchas cosas fuera en la novela que no son dramatizadas. O me repito, por ejemplo, a un hecho histórico. Yo voy a hacer ahora una película sobre Bolívar, y hay momentos en la vida de Bolívar que para un libro de historia son importantísimos, pero para mí no me dramatiza. O sea, yo tengo que buscar los grandes conflictos en la vida de Bolívar para estructurar un espectáculo dramatizado. O sea, el conflicto es el que me va a dar la estructura. Momentos en que se está leyendo y muchas veces se falla. Yo vi en Venezuela una película hecha con Sucre, donde el Sucre leía un documento histórico que tiene una trascendencia enorme desde el punto de vista histórico, pero que no es dramático. Exacto. Y entonces no puede ser, o sea, el cine no puede convertirse, no puede sustituir un libro de historia, porque es un espectáculo, hay que tener las reglas del espectáculo. Exacto. Mientras un guión está escrito para las personas que realizarán la película, que son directores, actores, técnicos, toda la película, la gente que está escrito para unas 100 personas. Claro. Pero en cambio una novela está escrito a nivel masivo. Claro. En este sentido, la pregunta que te decía es si es recomendable que una vez tienes este guión escrito para 100 personas, que es todas las personas tramoyistas, todos los que van a desarrollar la obra, vestuaristas, fotógrafos, directores de áreas, ¿es factible tener este guión y transformarlo en una novela? Es que yo lo he hecho, o sea, yo he pasado de un guión a un cuento, digamos. Yo tengo un libro de cuentos donde he hecho... Es un paso inverso. Es un paso inverso, pero por lo regular casi siempre lo he hecho primero en la literatura como cuento, para un libro de cuentos, y después lo he llevado al cine. Eso es lo más natural. Esa duda queríamos salvar. Y ahora sí, vamos con la última pregunta. Esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados en Ceres. ¿Cuál es el mundo ideal en el que quieren... vivir nuestros invitados? No vivir, sino el que quieren ver en las nuevas generaciones. ¿Cuál es el mundo ideal que quisieras ver tú, Gerardo, en las nuevas generaciones, tanto en el cine, tanto a nivel social? ¿Cómo crees que sería un mundo en armonía para el arte de la dramaturgia, todo lo que pienses al respecto? Bueno, yo pienso que nosotros en muchos sentidos estamos en el medioevo. O sea, las guerras te evidencian eso. Todavía el egoísmo y las ambiciones nos llevan a pensar más en lo material que en la realización espiritual.
Es difícil porque la vida te impone necesidades fundamentales que tú tienes que cubrir para sobrevivir. Y si uno se deja llevar por ella y cree que en lo material está la realización plena, ahí te pierdes por completo. No es que sea un idealista que no piense que las necesidades básicas no hay que cubrirlas, pero hay que trabajar más en la espiritualidad. O sea, yo adoro mi profesión precisamente porque trabaja con eso, con la espiritualidad de los seres humanos, para mejorarse, para ser mejores, para poder sobrevivir en un mundo donde sepamos que somos hermanos uno del otro y no ver en cualquier otra persona a un enemigo, sino ser solidarios, ser más llenarse de aquella cosa que es dar sin esperar que te recompensen nada, sino por el simple hecho de comportarse bien, de hacer el bien. Y yo pienso que en eso hay que trabajar mucho, y bueno, tenemos la dicha de poder trabajar en el mundo de la espiritualidad y que eso constantemente acentuar eso, no acentuar lo negativo, teniendo en cuenta de que estamos trabajando en un arte que donde no hay conflicto, no hay arte dramático. Teniendo en cuenta eso, no podemos ser idealistas en ese sentido. Pero trabajar en ese sentido, trabajar en que hacerle ver a las generaciones nuevas, a las generaciones que vengan, el valor de la espiritualidad. Muchas gracias por esas palabras, Gerardo, porque como tú lo has dicho, estamos en la casa de los migrantes, y Gerardo deja en alto el nombre de los migrantes porque él, viniendo de tan lejos de Cuba y trayéndonos su mensaje de hacer el bien y de crecer en la espiritualidad, ha aportado al crecimiento insólito de generaciones de guionistas que están naciendo en el Ecuador. Entonces esa espiritualidad que él ha traído se ha materializado y ahorita está creciendo, y va a crecer un arte muy, muy bueno y muy fuerte en el Ecuador en cuanto a escritura de guión. Y especialmente si adquieren el libro Dramaturgia de Gerardo Fernández en la librería de la Casa de la Cultura, también en la librería española y en Freak Show en Tamayo y Ventimilla. Esto ha sido todo. Agradecemos la presencia de Gerardo Fernández, te agradecemos sobremanera. Ha sido un honor contar contigo y esperamos, están siempre las puertas abiertas para cuando... Gracias por la invitación, yo soy el agradecido. Gracias, Gerardo. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas, y los que deseen descargarse este programa va a estar publicado en YouTube y en Facebook. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, David, en el máster por todo, y feliz cumpleaños nuevamente. De aquí vamos a celebrar como se debe con David. Gracias, David. Qué bien. Bueno, No pennies from heaven, no pennies in my hand. Think he's drinking wine, daddy's blood of the lamb. I swear it's Aquí está su pedido, caballero. El plato Ceres TV. Pero qué maravilla es esta. Lo que usted pidió. Sopa de arte condimentada con ciencia y entretenimiento. ¿Y como plato fuerte? Para el plato fuerte. Conocimiento, música y muchos artistas invitados. Qué grato es comer alimento para el alma. Así es, degusta Ceres TV, televisión consciente, todos los miércoles a las 18 horas. Por radiolavozdelmigrante.com. Naves multidimensionales han pisado la Tierra. Desde los confines del cosmos y desde el interior del planeta, un grupo de seres se dirige al set de televisión. Esperen, su energía irradia luz, es amor.
Escuchadme, seres. Nadie quedará ajeno a nuestra palabra. Tu cerebro ya no sirve como templo. Solo tu corazón es verdadero. ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. No cedas al dolor, porque no es cierto. Nuestro amor los acompañará por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Bienvenida, bienvenido a Ceres TV, Televisión Consciente.